Sean ustedes bienvenidos a este programa de Flow con Florido, donde tenemos que fluir en la vida a pesar de las difíciles circunstancias que a veces afrontamos a diario, porque no podemos perder el asombro de estar vivos, como dirían los poetas. Así que vamos a hablar un poco de varios temas y sobre todo este programa que va en homenaje al pueblo cubano, a una isla, a los sueños de libertad, y por eso se titula Cuba Libre. Sean ustedes bienvenidos. Demos las gracias a latinxtoday.com para que estén bien informados, a SueñoMed, si ustedes tienen un trastorno del sueño, hay unos especialistas en Bogotá, Colombia, para atenderlo. Igualmente a Distribución de Café Sierra Morena, donde disfrutamos un café espectacular del eje cafetero colombiano, desde la finca Sierra Morena para el mundo. También quiero darle las gracias a nuestro diplomado en tecnología de drones de la Universidad Sergio Arboleda, donde pueden ingresar ustedes a usergioarboleda.edu.co. Inscríbanse, hay plazo hasta el 6 de julio del año 2022. Así que Cuba, una nación que ha vivido siempre buscando el sueño de la libertad, desde la época del dominio, de la conquista española, hasta los intereses estadounidenses, y cuando por fin lograba ir madurando ese objetivo democrático, pues llegaron esas ideas del socialismo, del comunismo, de esa revolución que terminó hundiendo a todo un pueblo y quitándole las alas de la libertad. Por eso le damos un saludo al pueblo cubano, que ha sido fuerte y que sin duda sueña con ese gran propósito, desde donde con Flow con Camilo estaremos para promoverlo, para que América esté siempre y en cualquier lugar del mundo donde hablamos español y nos ven, pues podamos promover la libertad del pueblo cubano y la libertad de cualquier pueblo que haya sido oprimido en este planeta. Así que, bueno, empecemos hablando de temas muy delicados que sin duda nos ponen a reflexionar en esta realidad hoy del mundo, y es en Estados Unidos, pues el tema de las armas. La segunda enmienda en la Constitución de los Estados Unidos establece que los ciudadanos pueden portar armas, que efectivamente ha sido parte de un proceso y que el 76% de los estadounidenses se oponen a que se elimine la segunda enmienda, pero hay unas razones de peso. Se dice que están para proteger la vida, que están para proteger la propiedad privada, que está para protegerse de una defensa en cualquier circunstancia de peligro. Pero lo cierto es que hoy se preguntan gobernantes, analistas y demás, ¿en manos de quién están las armas? ¿En manos de qué cerebros están las armas? Por esa razón, pues viene toda el análisis, puesto que en el último mes, pues hemos tenido el más reciente, Tulsa, Oklahoma, 5 víctimas, Uvalde, Texas, con un promedio de 20 víctimas que se suma a una víctima adicional por consecuencia de esto, 21 víctimas, y si nos vamos al tema de Buffalo, Nueva York, también una serie de personas. En varios de estos episodios vemos que muchas de estas armas están hoy apuntando a los niños, a las escuelas, a los lugares de formación, de educación. Pero también cuando revisamos quiénes son los protagonistas, pues vemos que son jóvenes de 18 años, que nos podemos ir preguntando de quién es la culpa, por qué pasan estas cosas. Y yo creo que llega un momento en que vamos reflexionando y diciendo, la culpa es de todos nosotros, de esta sociedad, que no se ha preocupado por entender o trabajar en cuáles son los ciudadanos que queremos tener en nuestra sociedad. Y cuando vemos a veces entrevistas como la que vimos en Texas, de los padres o cómo se conformaba la familia de este joven que atentó contra estos niños y profesores, pues nos damos cuenta de una familia disfuncional, de un joven solitario, de seguramente fallas que hoy hay en el proceso de vida de nuestra sociedad. Así que difícil encontrar las respuestas a tantas preguntas, pero lo cierto es que aquí en Flow con Florido fluimos hoy con el corazón roto y estamos con las familias de todas estas víctimas, y que esto no se repita. Y para eso sin duda pues observaremos cuáles son las decisiones que se tomarán al interior de los Estados Unidos y que tal vez servirán para reflexionar en el mundo frente a acontecimientos. Por fortuna pues en Latinoamérica no hemos visto casos de esta naturaleza, pero vemos a veces cosas peores, como en el caso de Colombia, grupos al margen de la ley atacando a la ciudadanía, atacando iglesias, metiéndose a poner incluso bombas, etcétera. Cosas que a veces son difíciles de entender, pero que sin duda debemos nosotros analizar para poderle darle solución y vivir mejor y construir buenas soluciones. Pues así empezamos este programa con este tema tan difícil de lo que hoy se pregunta la sociedad estadounidense. ¿Qué viene?
y en manos de quién estarán las armas y cuáles serán las medidas establecidas para poder prevenir este tipo de hechos. Por otra parte, pues hablamos de dignidad humana y hablamos de, algunos decían que estábamos atravesando por la etapa más humana de la historia de la humanidad, en el sentido en que ya no nos atacábamos ni nos matábamos, ni ojo por ojo, ni diente por diente, pero vemos cosas insólitas. El tema de Ucrania, que vamos siempre a tocarlo, por supuesto, porque nos ha puesto a reflexionar de cómo hoy puede volver a suceder cosas muy graves en el planeta. Pero vimos en estos días precisamente a unos colombianos que efectivamente hoy están siendo sindicados de haber sido los autores del homicidio del presidente de Haití, que sacaron a la luz pública una situación bastante compleja de los presos que hay en Haití y que ellos hoy pues están presos, que no han tenido el derecho a un debido proceso, a un abogado, y que adicionalmente pues dicen que está fallando los caminos diplomáticos para poder tener al menos un proceso digno que les resuelva una condena o que les digan qué va a pasar con ellos. Y mostraron las condiciones de falta de agua potable, de comida que no hay de calidad, de falta de baños y demás en un lugar donde los tienen recluidos. Pues Haití sin duda también es un país pobre, que no debería ser pobre, ningún país en América teniendo todas las capacidades que tenemos, el talento humano y los recursos naturales, pero es un país pobre, porque desafortunadamente nos damos cuenta que a veces nos falta un poco más de raciocinio para promover mejores sociedades. Entonces, hoy vemos esto, y vemos y nos preguntamos dónde queda la diplomacia, ¿para qué se crea la diplomacia? Y lo decía el mismo presidente ucraniano en estos días: necesito apoyo diplomático para poder solucionar la situación con este señor que sigue en Putin, Mr. Putin, porque el hombre sigue decidido a seguir atacando a Ucrania desde Rusia. Y ya Ucrania dice: no sé hasta cuándo voy a aguantar, pero la única solución para esto será la diplomacia. Entonces preguntémonos un poco y analicemos esto aquí en Flow con Florido. Igualmente, pues nos vamos dando cuenta del tema de que vemos esto de Ucrania y Rusia, vemos la situación del continente americano y vemos también cómo China pues viene apoderándose de varios temas económicos, buscando influencia, como lo hizo en algún momento Rusia o la Unión Soviética en América, que es precisamente el tema que hablamos hoy de Cuba, porque cuando se metieron ellos con sus intereses sembraron el cáncer comunista en Cuba y de ahí para allá se dedicaron a exportarlo y no les ha ido mal, porque le han dado una metástasis al continente americano, hoy con Chile, hoy con Bolivia, hoy con Argentina, hoy con Nicaragua, hoy con Venezuela, y que precisamente vamos a hablar de ellos más adelante porque se está ya desarrollando el tema de lo que fue el ALBA y la Cumbre de las Américas. Entonces, miren lo que está pasando hoy. Pero precisamente, pues hablando de todos estos temas, nos damos cuenta que los comunistas de alguna manera se tratan de ayudar para seguir oprimiendo a los pueblos latinoamericanos. Y no fue así como vimos que en Honduras ahorita una senadora colombiana actualmente elegida, que ha sido una mujer que tiene una serie de situaciones detrás, de falta de legitimidad, que ha actuado mal, inclusive muy amiga de Chávez. Chávez hasta dijo en algún momento que era su canciller, que le colaboraba en diferentes vueltas por ahí. Y imagínense, la cogieron saliendo de Honduras las autoridades hondureñas, no declarando un promedio de $68,000, y resulta que luego las autoridades hondureñas, no las autoridades, como ella fue a visitar a la presidenta de Honduras, que es la esposa de Zelaya, también amigo de Chávez y Maduro y demás, y resulta que saliendo pues la agarran con estos dineros sin declarar y finalmente termina diciendo el gobierno hondureño: qué pena, eso fue un impasse. Pues imagínense el nivel de la situación a donde han llegado estos comunistas de taparse entre ellos, y qué casualidad que fue faltando un par de días para las elecciones presidenciales de primera vuelta en Colombia. Colombia, un país que sin duda está hoy en el ojo de nosotros, y debe estarlo. Si no está en sus ojos, debe estarlo, porque si Colombia pierde su democracia, quiere decir que hemos perdido un gran trabajo de años para poder forjar una mejor vida en todo el continente americano. Porque antes hablábamos de Bolívar, un hombre que quería la libertad y demás, y cero esclavitud, y ahora miren, opresión, pobreza y llevados
del berraco. Eso no puede seguir pasando en nuestro continente americano, y menos aquí en Flow con Florido, donde promovemos es la libertad. Pues así están las cosas. Entonces imagínense, en Cuba acaban de reunirse ahorita en mayo los del ALBA. El ALBA, recuerden ustedes que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos, que era nada más y nada menos por dos figuritas: el personajillo de Fidel Castro, que ya no existe, y el personajillo de Hugo Chávez, que ya no existe, pero sembraron el cáncer, y ahora los fanáticos de estos van allá a reunirse. Allá estuvo precisamente Daniel Ortega de Nicaragua, y estuvo precisamente también Maduro, y también nada más y nada menos que el representante de Cuba. Pues, ¿qué sucede hoy? Que no fueron invitados a la Cumbre de las Américas, entonces ahora andan allá llorando y criticando, y hasta el mariachi que les anda cantando y llorar, llorar y llorar para que sigan oprimiendo al pueblo, Manuel López Obrador, está pidiéndole a Biden: oiga, pero usted ¿por qué no invita a estos personajes a la Cumbre de las Américas? El presidente de Guatemala llegó y dijo que ya no va a ir, y vamos a ver qué pasa entonces con la figurita de Boric, y con Bolivia y con Perú. Vamos a ver si estos comunistas, como decíamos en otros programas, son capaces al menos de ponerse de acuerdo entre ellos y darle mar a Bolivia. No fueron capaces los países republicanos, demócratas. Ahora pues entre comunistas, a ver si son tan socialistas, entre amigos de ellos, a ver si se colaboran. Vamos a ver si el ALBA puede con eso, que se creó precisamente para hacerle competencia a la Cumbre de las Américas o a la Organización de Estados Americanos. Entonces, esto es lo que sucede hoy en día. Habrá lugar y habrán resultados de la Cumbre de las Américas, a la cual precisamente no fueron invitados ni Nicaragua, ni Cuba, ni Venezuela. Veremos qué pasa, cómo fluyen esos países, pero sin duda no podemos seguir promoviendo la pobreza en este continente. Pues así mismo, pues nos damos cuenta, y para meterle suspenso, drama y todo esto, a un juicio que pudimos observar que se dio rápidamente, muchas horas de trabajo por parte del juez, de abogados y demás, pero Amber Heard le salió el tiro por la culata cuando le dio por difamar a Johnny Depp, el famoso capitán Sparrow. Pues resulta que entre cuentas van, cuentas vienen, y entre todo el show que hemos visto, pues finalmente la juez terminó diciendo: bueno, doña Amber, efectivamente vas a ser indemnizada con $2 millones, pero te toca pagarle la suma de un promedio de $15 millones aquí al señor Johnny Depp, quien ha logrado demostrar que efectivamente lo difamaste. Entonces, en total, las cuentas más, cuentas menos, un promedio casi de $13 millones le toca pagar a la señora Amber al señor Johnny Depp. Así están las cosas, lo vimos y demás, y pues sin duda démonos cuenta que cuando usted decide que un tercero se meta en su vida, es lo que le recomiendo a mis clientes como abogado, que tengan cuidado cuando usted quiere que un tercero decida por usted, porque a veces puede salir perdiendo la cosa. Pues así son las cosas. Pues miren, démonos cuenta que en Latinoamérica, mejor dicho, vamos a ver cómo queda esto en orden. Y precisamente quiero hablar de Colombia, porque aquí en Flow con Florido me encanta hablar de Colombia como colombiano, porque estuvimos muy atentos de las elecciones. Recuerdan ustedes que yo venía diciendo que pues muy probablemente pasaba Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Pues no fue así. El resultado nos sorprendió a todo el país, a toda Colombia, en el exterior, en Colombia, los 32 departamentos, y el resultado es hoy el ingeniero Rodolfo Hernández, un hombre de Piedecuesta, Santander, exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, un hombre de 77 años, que ha dicho que no miente, un hombre que viene a acabar con la corrupción, un hombre que tiene un discurso simple, y le obtuvo la mayor votación para entrar hoy a la segunda vuelta. Por supuesto, Gustavo Petro, aquí podemos ver el resultado de estas votaciones. Gustavo Petro pues con más de 8 millones de votos, el ingeniero con casi 6 millones de votos, y Federico Gutiérrez de terceras, que no alcanzó para meterse a la segunda vuelta, Fajardo de cuartas, y bueno, de aquí para atrás Federico y demás ya han dicho que muy seguramente se le van a unir al ingeniero. Pues es un tema de supervivencia para Colombia para poder mantener la democracia, porque sabemos que Petro es amigo de todos estos personajes. Seguramente si fuera presidente el tipo ya hubiera ido a Cuba, estaría en el ALBA, estaría metido en todo ese cuento. Pérdida de tiempo para Colombia, esa es la realidad. Entonces un tipo que fue guerrillero, que lo amnistiamos, grave error que cometemos los colombianos: amnistía, reforma constitucional, negociación con los criminales. Ya sabemos, mire, démonos cuenta que en estos días murió el
del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, el tipo que quería arrodillar al mundo con diplomacia y no pudo, terminó muerto en una cárcel de los Estados Unidos, y Pablo Escobar muerto en el tejado de una casa en Medellín. Entonces el narcotráfico, un negocio para pobres, y desafortunadamente recordemos que el M-19, que fue el grupo terrorista al que perteneció Gustavo Petro, pues se dejó comprar por Pablo Escobar para tomarse el Palacio de Justicia, quemar magistrados, luego fueron perdonados. Gustavo Petro es un ejemplo de que llegó a la política colombiana, se ha mantenido. No le conozco el primer proyecto de ley en favor de los pobres de Colombia, del campo, de protección del medio ambiente. Ha estado años en el Congreso y no se le conoce nada de eso. Luego fue administrador de mi ciudad capital, Bogotá, y a la caray, como buen bogotano digo yo, qué tristeza de administración, porque hay un fenómeno que es que estos tipos les gusta dar gratis todo, prometer, prometer y prometer y no cumplir, y la gente se siente feliz, la gente dice, wow, espectacular, me van a dar, y es carreta. Por eso, cuando pasan las administraciones y se pone orden, pues entonces ahí todo el mundo, no, pero es que el otro lo hacía bien, etcétera. No es así, es como Juan Manuel Santos, que el tipo se ganó un Nobel de Paz hablando de paz y demás, pero lo que hizo fue dejar que los bandidos hicieran lo que quisieran, los narcotraficantes negociaran lo que quisieran, y finalmente entonces todo el mundo decía, no, miren las vidas que se salvaron. Pues claro, no es que no había orden y todo el mundo hacía lo que se le daba la gana, esa es la realidad de la vida. Y ahora, ojo, porque según las malas lenguas y todo lo que usted investiga por estos aparatos tecnológicos, dice que el personaje va a aspirar a compararse con Ban Ki-moon. Ya por allá lo vieron, por allá en Sudáfrica, visitando la celda de Mandela, porque el hombre quiere llegar a ser secretario general de la ONU, de la Organización Nacional de Naciones, la Organización de Naciones Unidas. Imagínense, si el hombre llega, este mundo está de cabeza, y ahí sí, mejor dicho, seguiremos fluyendo, sin duda, pero vamos a ver qué pasa, porque esto ojalá que no, porque ha sido detestable. Vendió la institucionalidad colombiana en Cuba, todos lo sabemos. Entonces, pues así están las cosas con esta situación. Por lo tanto, seguimos analizando, porque, como diría Clausewitz, la política es la continuación de la guerra por otros medios. O Foucault, que también lo dijo, ¿no? Eran como frases así, o la política es la continuación de la guerra por otros medios, o la guerra es la continuación de la política. Pues bueno, siendo así, más bien vámonos a algo más interesante, porque se estrenó la película Top Gun con el famoso actor Tom Cruise, que en 1986 protagonizó una película impecable, muy interesante desde el punto de vista, yo creo que los pilotos que en el mundo pertenecen a fuerzas aéreas, ejércitos y demás han disfrutado mucho esta película, que es mostrando mucho de la vida del piloto militar. Y fuera de eso, pues ahora con la nueva tecnología, la nueva aviación, pues se ve bastante esa comparación. Y fuera de eso, del drama, el amor y todo el tema que contiene esta película, donde se conservan muchos de los actores de la primera película en esta segunda, y tiene un final muy interesante. Así que yo los invito, porque ya la vi, y sin duda muy interesante, para que se gocen ahí al capitán Pete Mitchell, más conocido como Maverick. Maverick, que significa el inconformista, el que no se conforma con nada. Eso significa Maverick. Bueno, pues aquí tenemos a un invitado especial para hablar de esa Cuba libre, de sueños, de que efectivamente en Cuba hoy no se pueden cumplir sueños, y para eso hay que buscar otros lugares, hay que irse a otros lugares. No debe ser así. Una isla tan maravillosa, tenemos que buscar un día ir allá a disfrutar, a que ese pueblo viva bien, y por eso yo he invitado aquí a Chuchi Diamond, de King Diamond, un hombre que con su reggaetón está poniendo a gozar a los Estados Unidos, a Latinoamérica, y ya lo pueden encontrar ustedes en todas las plataformas. Su último lanzamiento, Garantía, para que lo escuchen, den sus opiniones, cuenten aquí sus opiniones, y por supuesto, suscríbanse aquí a Facebook, den me gusta en Facebook, suscríbanse aquí, perdón, a YouTube, y den me gusta en Facebook, y por supuesto, vamos a seguir trayendo a muy buenos personajes interesantes para entrevistar de todo el continente americano. Así que los invito a conocer a Chuchi Diamond aquí, y al final les voy a contar la historia y nos vamos a tomar un buen Cuba Libre. ¿De dónde viene el Cuba Libre? Bienvenido, Chuchi Diamond. Sean ustedes bienvenidos a una entrevista de El Flow con Florido, donde sabemos que en esta vida tenemos que fluir y siempre tenemos historias supremamente interesantes. Hoy nuestro gran invitado de honor es el gran Chuchi Diamond, más conocido como Jesús. Muchas gracias, man.
Bueno, Jesús, nombre completo. Jesús Campos Rodríguez. De La Habana, De Cuba. La Habana, Cuba, de La Habana, Cuba. Bueno, pues, mamá, ¿de dónde vienen los cantantes? Los cantantes vienen del llano, no de la loma, esta vez vienen del llano. Del llano, muy bien. Bueno, en Cuba tenemos también ese llano y tenemos esa loma. Sí, igual, como en todos los lados, como en Colombia también. Bueno, muy interesante. Bueno, yo sé que siempre cuando hablamos de Cuba, detrás hay una historia única para contar. Sobre mi música en Cuba. Sobre tu música. Ya vamos a hablar del género urbano que tú manejas, Yeah. pero adicionalmente, vámonos un poquito más atrás. ¿Cómo fue tu infancia en Cuba? Infancia supernatural, en un barrio de La Habana que se llama San Carlos. Un muchacho nomás del barrio de la esquina ahí jugando con los demás, corriendo con los demás igual, haciendo travesuras. Bueno, uno sabe que Cuba tiene, digamos, una tradición musical. Sí. Por las venas cubanas surge... Tiene muchos grupos que han dejado su, ¿cómo decir?, el sabor, como Celia Cruz. Muchos más como Benny Moré, que fue el maestro, uno de los fundadores. Muchos las Anacaonas, que es un grupo de mujeres. Mucho la salsa como tal, que fue creada tanto como en Cuba, Puerto Rico, Colombia. Sí, Cuba tiene muchas personalidades atrás. Y ahora pues viene pues sin duda también desde Cuba un género urbano espectacular y más encabezado por ti, por Chuchi Diamond. Bueno, ¿de dónde nace ese amor por la música? Bueno, Cuba, cualquier cubano todo el tiempo está escuchando, más cuando eres chiquito, tu familia pone Celia Cruz, pone la Sonora Dinamita, muchos, Charly Sa, mucha música que he escuchado. Y de repente en el barrio otros muchachos tenían el sueño también de cantar. Hicimos una canción, la grabamos y de ahí para allá seguimos con la historia de la música, ya ver que a las personas les ha gustado lo que estábamos haciendo. Y mira lo interesante que dices, porque sabemos que de Cuba pues sale la influencia musical inclusive para muchos lugares del continente americano. Y luego regresa, porque hablas de Charly Sa, hablas de la Sonora Dinamita, hablas... Sí, lo que escuchaba desde chiquito. Interesantísimo. Bueno, mira, nos vamos dando cuenta cómo las diferentes generaciones vamos enamorándonos de la música tropical. Bueno, ¿y cómo sales de Cuba? ¿Cómo salgo de Cuba? Durante una carta de invitación que me hace mi hermana y llego aquí a este país. Porque yo sé que tú eres deportista. ¿Qué jugabas? Fui. Fui deportista, estaba en béisbol. Jugando béisbol, bueno, imagínense, los cubanos, los hacemos estadounidenses, pelota. A los venezolanos también les gusta mucho el béisbol. El béisbol, lo que nos hacemos la pelota. Exactamente. La bola. Bueno, y llegas a Estados Unidos, ¿a dónde? ¿A qué ciudad llegaste? Llegué a Miami. A Miami. Donde está mi familia, donde estuve todo el tiempo trabajando. Hasta hace par de 2 años que vine para acá, para la isla. Bueno, llegaste al Low Country, porque estamos en un lugar muy especial de los Estados Unidos. Y muy bonito. Que exactamente, estamos prácticamente, si hablamos por tierra, estamos a 8 horas de Miami, pues en aviones menos una hora y media tal vez, más arriba de Orlando, Florida, más arriba del estado de Georgia, estamos en Carolina del Sur, que es un lugar sensacional, inclusive aquí es una mezcla interesantísima, se dice que es el Amazonas de los Estados Unidos. Bueno, bonito está, es una fotografía. Porque por aquí pasan, mejor dicho, como en el reggaetón, conviven los cocodrilos con las culebras y los alligators, las culebras y adicionalmente me falta uno. Ardillas, raccoon. Todo. Y los delfines. Snake. Todos, exacto, delfines, alligators y... De todo tenemos aquí. Y las culebras, un zoológico completo. Pero bueno, muy interesante que hayas llegado a este lugar porque también la comunidad hispana al principio no era muy grande, pero hoy nos estamos dando cuenta que con lo que ha pasado en Latinoamérica, la migración, el tema de Cuba, que sin duda hace parte de todo el proceso histórico de Latinoamérica. Todos los cubanos que están emigrando por Nicaragua. Imagínate, después también de tantos años, de toda la situación, y hoy en este 2022 nos damos cuenta que otra vez vuelve y se aumenta el volumen de ciudadanos cubanos. Pero ni hablar de Venezuela, porque Venezuela también, hermanos venezolanos que han venido a vivir por esta área de manera impresionante. Y bueno, pero eso le ha puesto sabrosura. Sí, está creciendo la población aquí y eso es bueno. Entonces, bueno, llegamos al momento del reggaetón. El reggaetón. ¿Cómo te metes en ese género? Como te había dicho antes, un grupito en mi barrio que estaban intentando hacer música y me gustaba, ya me llamaba la atención lo que es rapear y cantar.
me decidí unir con ellos y empezamos a hacer música que en aquel entonces no... Bueno, en Cuba no hay internet, pero en aquel entonces había menos que lo que hay ahora, ¿no? Y era todo por memoria USB y teníamos que regar las canciones así. Darte la memoria USB a ti para que tú copies y así el vecino. De casualidad una de esas canciones se empezó a regar, se hizo popular en varios barrios, no solamente en... Pero la pregunta, cogías una USB. USB. Y para que la descargaban en un computador y pase la del otro computador. Que todo el mundo se pasara la música. O sea que si había un virus... Todo el mundo cogió el virus. Todos quedaban jodidos. Todo el mundo se fue con el virus. Así mismo. Bueno, ahí empezó el virus del reggaetón. Empezó el virus del reggaetón. Ya en Cuba hay muchos reggaetoneros que de antes, ¿no? Que sí la llevan. Muchos reggaetoneros que están en un nivel ya, pero que yo hago reggaetón, pero no tan duro como lo hacen los cubanos, ¿entiendes? Bueno, porque sí, estás haciendo un reggaetón, podríamos, de alguna manera, cuando a veces te hemos escuchado, parecerte un poco a unos géneros inclusive colombianos. Sí, claro. Como Maluma, como un J Balvin, como algo... Función para el mundo. Interesante, que es lo que hoy le gusta, pues digamos, sí, a los latinoamericanos, nos fascina. Pero no dejen de escuchar la música cubana, que es muy rica, pero bueno, para gusto los colores. Bueno, y estamos prácticamente en el lanzamiento de un nuevo disco que se llama Garantía. Bueno, ahí no es un disco, sino es un videoclip, es una canción que se llama Garantía, sorry. Bueno, yo no soy el experto en la música, pero aquí de parte vamos aprendiendo, porque hoy en día es así, ¿no? Anteriormente el artista tenía que crear todo un disco para lanzarlo. Hoy es una tras otra. Vemos como artistas sí, están sacando una canción cada mes, cada 2 meses y efectivamente ponen el mundo a bailar. Así mismo. Entonces esta canción, bueno, ¿de qué se trata? Garantía es sobre el amor, darle garantía a una persona de que la vas a tratar bien y estar con ella y defenderla. Bueno, interesante. Darle garantía sobre el futuro y el proceso. Entonces ya también los invitamos a que se suscriban. Próximamente, suscríbanse a mi canal de YouTube Chuchi Diamond Oficial. En todas las plataformas digitales me pueden encontrar como Chuchi Diamond Oficial. Y Instagram, bueno, todas. Todas Instagram, las plataformas. Spotify, iTunes Music, everything. Chuchi Diamond Oficial, hoy en Estados Unidos, moviéndose por todos los 50 estados y próximamente estaremos en Colombia, en Argentina, de la Patagonia, a todas partes. Dios adelante. Exactamente. ¿Y este viernes 20? Correcto. Bueno, excelente. Por todas partes hay conciertos. Bueno, ¿qué mensaje le dejas tú? Porque yo creo que es interesante que uno siempre quiere cumplir sus metas, pero mientras uno las cumple a veces le toca hacer cosas que no le gustan. ¿Te ha pasado eso en la vida o no? Bueno, siempre que hay una meta uno debe esforzarse y poner el máximo para cumplir la meta, porque si no, no hacemos nada. Y sí hay que trabajar mucho por ejemplo, en este mundo de la música hay que trabajar mucho para poder llegar a pegar un tema. Hay muchos trabajos y atrás hay mucho sacrificio también. Que es lo que a veces hay que trabajar. No vemos, ¿no? Muchos simplemente queremos ver el resultado, pero no vemos el proceso. Y a veces cuando vemos el resultado criticamos, sin saber el proceso ni lo que se pasó atrás. De acuerdo con ese resumen, ¿qué mensaje le das tú hoy a la comunidad hispana? Tú que has sido migrante, que sin duda dejaste un país que es fantástico, como es Cuba, por su cultura. Nada, un consejo que para adelante mi gente, todo principio, para que esté de principio, todo principio es difícil, pero de todo se sale. Dios aprieta pero no ahoga y a luchar, que no es más nada, divertirse, pasarla bien y todo en paz, todo sano. Y lo de Cuba, que Cuba cambie y que suelten el poder los Castro. Ya estamos en otra era. Bueno, aprovechamos de una vez y se va ese mensaje también para que fluyan, porque para que viva mi gente. Si uno no fluye en esta vida, quiero mi Cuba libre. Cuba libre. Vamos a tomarnos un Cuba libre después en honor a todo nuestro pueblo cubano. Pues a ustedes, gracias por estar aquí. Con ustedes, Chuchi Diamond. Vayan a Chuchi Diamond Oficial a todas las plataformas mismo, mi gente. Y a gozar, porque esta vida tiene garantía mientras fluyamos. Aquí en el Flow con Camilo, con Florido. Muchas gracias por estar aquí. Y seguimos ahí muy pendientes de la evolución de esta gran carrera. Vamos a echarle para adelante. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y como les dije aquí en Flow con Florido, les voy a mostrar cómo hacer un buen Cuba Libre en honor a este programa, a nuestro pueblo cubano. Dice la historia que efectivamente cuando Cuba logra liberarse de la colonia española, llegó el capitán Roosevelt, un capitán estadounidense que llegó, tomó su vaso, estaba frente a sus soldados,
por supuesto tenía hielito, y tomó un ron seguramente cubano. Aquí no tenemos cubano, pero tenemos uno de mis favoritos. Me encantaría tener también unos colombianos, Viejo de Caldas, ron Santa Fe y demás. Bueno, pero tenemos un Bacardí, que es espectacular, suave, delicioso, puertorriqueño. Un Cruzán, que es pesadito, rico, sabroso, de las Islas Vírgenes. Y, por supuesto, el panameño, que es bien pesado. A los panameños les gusta el Martí, que es bien macanudo, dirían los argentinos. Y tomó un roncito. Vamos a ver, vámonos con un Bacardí hoy. Cogió el hombre. Normalmente se toma 2 onzas para hacer un buen Cuba Libre. Y él tenía su vasito ya lleno, el Capitán Russell. Y por supuesto tenía limón, que es lo que se le pone al final. Pero él ya tenía el limón, ya lo tenía allí. Y él dijo: hay que darle la libertad a Cuba. Y para eso tomó un símbolo. En 1902 dicen que fue esta historia. Un símbolo que es el símbolo estadounidense, la Coca-Cola. Y la tomó y se la aplicó al ron. En 1906, Coca-Cola puso su primera distribuidora de productos Coca-Cola en Cuba, para que conozcan ustedes la historia. Pero a mí me encanta el limón y seguramente el Capitán Russell así lo tenía. Le aplicó más limoncito, ya sea amarillo o sea bien verdecito, y dijo: Cuba libre.